Vamos a abrir toda la escritura, por favor. Éxodo 20. ¿Todos lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Recordemos, queridos hermanos, leerlo con entendimiento. Estamos en la Santa Convocación. Voy a leer yo un verso. Vamos a leerlos todos a la misma voz. ¿Listo? ¿Todos lo tenemos? Listo, dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Queridos hermanos, vamos a enfocarnos un poco en la primera parte del versículo 1 de Éxodo 20. Y habló Dios todas estas cosas, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordamos, el Señor a quien le estaba hablando era el pueblo, y en este momento el pueblo estaba convocado. ¿Por qué estaba convocado? Debemos ver un poco, o recordar un poco del contexto del capítulo 19. En la primera parte del capítulo 19, Dios manda a Moisés a ser intermediario en una información que el Señor le va a dar directamente a los ancianos y por ende al pueblo. Dios le manda a Moisés que recuerde al pueblo al Señor y las obras que Él ha hecho con el pueblo, con el pacto que ha hecho consigo mismo del cuidado del pueblo. Y esto era lo que tenía que enviar Moisés a los ancianos y por ende los ancianos al pueblo. Después vemos que en el capítulo 20 se aplica el mismo método. El Señor comienza habló todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que ¿qué hizo? Lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerda otra vez su bondad. Y después, ¿qué hace? Pone unas limitantes o unos cercos para el bienestar del hombre y hace una promesa de cumplimiento de pacto. Podemos ver que lo aplica en el capítulo 19 y en el 20. Y esto pasa también hoy en día. El Señor nos recuerda que nos ha salvado y su buena obra en que dio a su Hijo, que ya el pacto está cumplido y nos ha salvado eternamente. Pone unas limitantes en el cual nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos recuerda que tenemos una santa convocación, la cual también es la iglesia y es una limitante también para nuestra maldad y en nosotros. Por eso la santa convocación siempre ha sido necesaria desde el principio hasta el momento, y hasta la eternidad seremos convocados por nuestro Señor, y es una bondad del Señor en nosotros. Vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos en este momento estar convocados, Señor. Conocer tus buenas obras de nuevo, entenderlas, Padre Santo, las buenas obras que has hecho con tu pueblo desde el inicio
has guardado tu remanente, has cumplido el pacto que has tenido contigo mismo desde antes de la fundación del mundo hasta este momento y lo seguirás guardando hasta la eternidad. Hemos tenido el privilegio de ver el cumplimiento de este, Señor Dios, al saber que tu Hijo ha muerto por nosotros, al saber que tu Hijo nos ha salvado, ha hecho una obra completa que nadie hubiera podido hacer, Señor. Estamos agradecidos con eso. Permítenos, Señor, recordar tu obra con agradecimiento, Señor Dios, y que convocados como hermanos, Señor, en tu día sagrado, Padre, podamos, Señor, establecer normas, Señor Dios, pero que estas normas sean de nuestro corazón, porque has puesto al Espíritu Santo en sellarnos, Señor, y podamos andar en ellas, Señor, no por la ley, Señor Dios, que estrictamente eran obras, Señor Dios, sino por agradecimiento, porque has cumplido, porque tú has tenido benevolencia con nosotros. Agradecemos tu inmensa bondad, los convocados en la iglesia en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir el Salmo 133. Salmo 133, ¿todos lo tenemos? Es bastante corto, vamos a leer un versículo. Voy a leer uno, ustedes uno, y el tercero lo leemos todos. Perfecto. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el velo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos entonces a cantar, hermanos, como respuesta a la convocación a la que el Señor nos llama en esta mañana, empezando con el himno número 3 en sus himnarios: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Himno número 3, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Dios de
Vamos a hacer nuestra lectura correspondiente a la confesión de fe, amados hermanos, juntos. Como bien, si continuamos, esta va a ser la última exposición con respecto al capítulo número 21 de la sesión número 5, que habla de la adoración religiosa y el día de reposo. Así que, hermanos, leámoslo juntos esta sesión. Dice, la cuenta 3, 1, 2, 3. La lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, y el cantar salmos con gracia en el corazón, y también la debida administración y recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la oración religiosa y ordinaria por Dios. Lo siguiente. Hay además los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales. Han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Amados hermanos, durante un buen tiempo hemos venido hablando acerca de los elementos ordinarios de la adoración pública, hermanos. Si bien tratamos acerca de la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, el canto congregacional y los sacramentos, pero el día de hoy, amados hermanos, abordaremos los elementos ocasionales de la adoración religiosa. Es de aclarar, hermanos, que esta diferencia corresponde a la regularidad con la que se practican estos elementos. Los ordinarios son con frecuencia, cada 8 días generalmente, y los ocasionales se practican en momentos no tan frecuentes. La confesión de fe nos muestra lo siguiente: los juramentos, los votos, los ayunos, las acciones de gracia, y añade que deben hacerse de manera santa y religiosa. En este momento no podría hablar de cada uno de estos elementos que se mencionan allí, pero sí quiero hacer menciones de algunos elementos importantes al momento de realizarlos. Recordemos, amados hermanos, que lo que hemos venido tratando es en un contexto de adoración pública. Es decir, ¿qué implica esto? Que cada una de estas cosas se realizan a partir de la comunión. Desde la perspectiva de la comunión deseo abordar este tema, hermanos. Pues, mis amados hermanos, las Escrituras nos muestran de la siguiente manera. Dice que, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Cuando nos reunimos, el Señor está presente, hermanos. Amados hermanos, entonces, en medio de la oración pública, ordinaria o ocasional, Dios está presente. Dios está presente con nosotros. ¿Y por qué no aprovechar este tiempo? ¿Por qué menospreciar la comunión los unos con los otros? ¿Por qué dejar de congregarnos si allí es donde Dios promete su presencia especial? Él envía salvación y descanso sobre nosotros. Pero para continuar nuestra idea, entendamos, amados hermanos, que cuando nos reunimos como asamblea, aún en los momentos de la adoración ocasional, Dios está presente. Y cuando Dios está presente debe haber reverencia, solemnidad, y si hacemos algo se debe practicar de manera santa y religiosa. ¿O acaso, hermanos, cuando la confesión se refiere a esto, hermanos, o acaso, hermanos, ¿quién está como testigo cuando hacemos un juramento? ¿No es el Dios Santo? ¿O a quién hacemos nuestros votos? ¿No es al Dios Todopoderoso? ¿A quién dirigimos nuestros ayunos? ¿No es al gobernador de todo? ¿A quién damos acciones de gracias? ¿No es al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Así que, hermanos, para concluir, recordemos que dentro de la adoración religiosa hay elementos ordinarios y ocasionales, y como bien aclaramos, estos elementos se hacen en un contexto de comunión, y que esto implica que cuando nos reunimos Dios está presente y de manera especial, y por lo tanto cada cosa que hagamos debe hacerse de manera solemne, reverente y de forma santa. Así que, amados hermanos, voy a hacer unas preguntas. Si tienen alguna duda con respecto a estas preguntas después del servicio,
nos pueden preguntar a los oficiales de la iglesia o a los hermanos que colaboran en el púlpito con las preguntas o inquietudes que tengan. De tal manera, hermanos, que después de las preguntas quisiera que contestaran sí, lo confieso. Confesamos que cuando hacemos uso de los juramentos, votos, ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales, ¿estamos congregados en adoración delante de la presencia de Dios? Sí. Confesamos que estas deben hacerse de manera solemne, reverente y santamente. Sí. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por tu bondad, porque aquí reunidos como hermanos podemos entender que tu presencia está con nosotros. Permítenos y concédenos, Señor, estar en comunión unos con nosotros en cada uno de los puntos del servicio. Y Señor, cada vez que se nos permita o se nos conceda participar de los elementos ocasionales, Señor, danos temor y reverencia también al momento de hacerlos. Señor, te agradecemos por este tiempo y te agradecemos por tu presencia. Amén y amén. Vamos nuevamente a cantar. Ahora el himno, por favor nos ponemos de pie, hermanos, para cantar. Vamos a cantar el himno número 16, Alma bendice al Señor. Así, hermanos, también con ese gozo vamos a cantar el himno número 329, Fuente de la Vida Eterna. Corazón.
guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Buenos días, hermanos. ¿Se pueden sentar, por favor? Bien, André. Vamos a buscar en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, ahí enseguida, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor nuevamente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos amados, ustedes se preguntarán, pero aquí no está hablando de ofrendas y diezmos, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Y Él nos llama a una exhortación de dar gracias en todo. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, Él daba gracias en todo al Padre. Cuando iba a bendecir la Santa Cena, partía el pan y lo bendecía y era en señal de agradecimiento a Él. Así como también se apartaba y oraba solo al Padre. Así como también oró para que fuese resucitado Lázaro y decía: gracias, Padre, porque me has oído. De esta manera nosotros también, el Señor, como lo leíamos antes, el Señor nos ha salvado. Y una forma de agradecimiento es dar gracias todos los días a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos sacó de allá de donde no queríamos salir. Y hoy nos ha traído ¿a dónde? A la congregación para darle honor y gloria y honra al único y al soberano que es a Dios. Entonces, hermanos, así como Él nos ha llamado, también es una forma de adoración en todo lo que Él ha provisto a cada uno de nosotros, y es también en la economía. Así que de gracias damos, de gracias recibimos, de gracias damos. Debemos de tener un corazón agradecido ante Dios. Esa es la forma como el Señor podemos agradarle. Dice el Salmo: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, es decir, estaré agradecido eternamente y para siempre. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por todo, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece, oh Señor, oh Altísimo Señor. Pero nos has hecho entender, Señor, y vemos que cada día nos has
Nos haces madurar, Señor, en todos los temas, Señor, y en cuanto a la economía también lo haces, Señor. Padre, bendecimos, Señor, estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que los traemos, Señor, en olor grato a ti, Señor. Los bendecimos siempre en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Como ya sabemos, hermanos, ya todos sabemos ya cómo llenar el formato, el sobre, donde podemos colocar la fecha de hoy, el número del documento, el nombre de la persona que va a depositar el dinero y el aporte, ya sea para la ofrenda, el diezmo o para el arriendo. No importa la cantidad que vayas a aportar, ya sea 1,000, 2,000, 5,000, no importa, porque también ahí están los sobres y es para llevar un registro. Amén, hermanos. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes. Realmente el pastor Adrián hacía tiempo me había transmitido la invitación y bueno, hay cosas en las que he perdido la costumbre, como la del micrófono acá, pero pues voy a recordar que en algunas ocasiones me ha correspondido esto. Y también el estar en lugares tan agradables. ¿Por qué lo digo? Por muchos años con Patti fuimos misioneros en Patio Bonito, en Bosa, y es volver a recordar el ambiente tan como hogareño, un ambiente tan especial. Y pues bueno, de todas formas, es la familia del Señor que es tan extensa. Y me alegra mucho de estar con ustedes. Y bueno, hace parte del mensaje de hoy las lecturas, y es necesario hacerlas para mirar un poco el contexto, y quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 9, mientras me sigo presentando, porque también creo que algunos no me conocen. Mi nombre es Daniel Lancheros, pastor de la Iglesia Reformada Evangélica de Colombia, Cristo Rey. Ya por varios años soy el pastor allí. Y queda en la autopista norte con 150. Sin embargo, realmente la experiencia dentro del marco de la iglesia siempre es muy especial. Vuelvo y reitero, la familia del Señor es lo más especial que tenemos. Los vínculos de la familia del Señor son muy especiales y precisamente el sermón va a decir eso. Vamos a ponernos de pie, porque van a estar tal vez ahorita más tiempo sentados. Vamos a escuchar la lectura del Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulo 9. Y la lectura va hasta el versículo 11. Yo comienzo y la congregación responde los versículos pares. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo:
El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces él vio el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Estas son las lecturas, es la lectura del Antiguo Testamento. Ahora vamos a Romanos, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol a Romanos, capítulo 15. Versículo 1 al 7, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7. Yo comienzo en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor misericordioso, gracias por el amor que nos has tenido en esta hora, en esta mañana. La misericordia tuya al traernos a este lugar. La misericordia tuya reuniendo familias, reuniendo representantes de familias, transmitiendo tu pacto, Señor, donde tu palabra corre, donde tu palabra es expuesta y donde tú, Señor, eres el benefactor de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que me das de predicar en la iglesia. Al pastor Adrián, a su esposa Andrea, gracias. Señor, por las misericordias de todas las iglesias locales y la iglesia universal, adorándote hoy en el mundo entero, en un mundo torcido, en un mundo que no te reconoce, en un mundo que es hostil a ti, de antivalores, que lucha en las idolatrías del egoísmo y de la vanidad. Permítenos hoy, Señor, reconocernos a nosotros mismos como deudores delante de ti, como pecadores delante de ti, reconociendo que tú eres el primer lugar de nuestra vida, pero al mismo tiempo reconociendo las luchas que hay en nuestras vidas, precisamente para que tú seas reconocido en el trono nuestro. Perdónanos, Señor, porque sabemos que en la semana estuvimos ajetreados de muchas dinámicas y actividades.
y tal vez en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Tal vez, Señor, en nuestras actitudes no te glorificamos ni te honramos. Y venimos a ti humillados, no mereciendo, Señor, levantar culto público a ti, pero tú extendiendo el trono, el cetro del trono de la gracia, nos permites entrar confiadamente a tu trono. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Estamos delante de ti, háblanos por tu palabra y bendícenos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. El texto básico está en Romanos, pero entro a explicar un poco el contexto de la lectura del Antiguo Testamento, que precisamente hicimos en el segundo libro de Samuel. El tema es que en tiempos ya donde David tomó el trono de Israel, recordemos que primero fue Saúl, después David, y entendamos también que David por mucho tiempo, ya siendo ungido, fue perseguido por el rey Saúl precisamente por egoísmo, envidia, celos. Pero él, huyendo por el desierto, por las cuevas de Judá, sobre todo, y alrededor de Jerusalén y por Hebrón, siempre encontró un apoyo en el hijo de Saúl, que conocemos con el nombre de Jonatán. Sin embargo, se dio el momento de la batalla final, la guerra, que dicho sea de paso, no fue una guerra con David, fue una guerra de los filisteos contra el reino del rey Saúl, donde murió Saúl y murió precisamente varios hijos de Saúl, entre ellos Jonatán. 2 años se tardó David en ser, digamos, instituido, hablemoslo así, puesto en el trono de Israel. 2 años. Y cuando hubo todo el juramento de las 12 tribus y la unificación de Israel, pues precisamente David entra en una reflexión acerca de la familia del rey Saúl. Entendámoslo de esta forma. Era usual, no solamente en tiempos del Antiguo Testamento, sino en lo que eran los imperios, los reinos antiguos, que cuando caía un rey, el enemigo no solamente mataba al rey, sino a toda su familia, a todos sus hijos. Y esto era para que ninguno de sus hijos o nietos reclamara el reino de su abuelo o su papá. Esto lo conocemos en las historias de imperios muy antiguos. Y pues, digamos, lo usual aquí también fue que cuando muere Saúl, pues mueren los hijos de Saúl, mueren nietos de Saúl, pero David pregunta precisamente a un siervo y le dice, bueno, ¿quién quedó de la casa de mi señor? Porque recordemos que así lo llamaban. Saúl, ¿quién quedó de la familia de Saúl? Pues pongámoslo en contexto. Si el rey David pregunta quién quedó de la familia de Saúl, en una mente mundana, en una mente carnal, pues sería pues para acabar con él, porque pues él puede reclamar el reino, aunque sabemos que el corazón de David no era ese. Entonces este siervo, que se llama Siba, le dice, queda un hombre que es lisiado de piernas, que por sí quedó lisiado de piernas cuando huía y su nana lo dejó caer y quedó lisiado. Mefiboset, hijo de Jonatán. Y entonces, en lo que leímos, para resumirlo un poco, lo que dice David es, tráiganlo. Él no puede trabajar, él no puede valerse por sí mismo, él no puede hacer las cosas, no puede trabajar, no puede producir, tráiganlo. Lo primero es, va a ser de mi corte en la hora de la comida, va a comer conmigo, como mis propios hijos, como mis propios siervos, como mis propios generales, él va a estar junto a mí. Y segundo,
le voy a restituir las tierras de su abuelo y las tierras de su papá. Entendámoslo, de la tribu de Benjamín, que él pertenecía a Benjamín, de la tribu que pertenecía el abuelo y el papá. Y así fue. Entonces, vemos que David no se vale de su propia condición, de su propio momento de rey, precisamente para abusar del débil o del desprotegido, o para abusar o para ir en contra de lo que fue el reino antiguo del rey Saúl. Que dicho sea de paso, fue un reino malo, fue un rey malo, pero el que juzgó el reino fue el mismo Señor y no fue precisamente ni David ni ningún otro siervo del Señor. Recordemos también que aún los generales de David, queriendo incitar al mismo David para que matara a Saúl en 2 oportunidades, nunca David lo hizo. ¿Por qué este contexto? En las Escrituras siempre vamos a encontrar concordancia de lo uno con lo otro. En las Escrituras no podemos decir, en el Antiguo Testamento era esto y en el Nuevo Testamento ahora es esto. Por algo nuestro hermano nos leyó la ley. ¿Por qué leímos la ley en Éxodo 20? ¿Por qué la leímos? Pues porque es vigente la ley. Y porque precisamente el tema es que nosotros tenemos que responder delante del Señor bajo una condición legal. Pero no es que haya un Dios de la ley y un Dios de la gracia. Lo que vemos aquí en el contexto precisamente del reino de David es una manifestación de la gracia del Señor, del rey hacia un siervo. Bueno, vamos a Romanos, capítulo 15. Vamos a Romanos. Ok. Vamos a ver si es así. Ok. Ah, sí. Ahora sí me escuchan. Bueno, alguien dijo alguna vez, el Señor no me dotó de muy buena estatura, pero de buena voz sí que se sale de adentro. Bueno, Romanos, la carta a los Romanos, son muchos capítulos hablando de doctrina. Desde el capítulo 1 de la carta a los Romanos, precisamente hasta el capítulo 9, estamos hablando de doctrina de la justificación. Y precisamente capítulo 10, 11 y en adelante, 12 sobre todo, empiezan deberes cristianos, como titula algunas de nuestras Biblias. El tema es este. El tema es que está el apóstol Pablo hablando precisamente a la iglesia, o escribiendo a la iglesia de Roma, en un contexto gentil. Y el contexto gentil tiene que ver con que no hay un trasfondo predominantemente judío. Pero la membresía es mixta. La membresía de la iglesia de Roma, la iglesia de Roma cristiana del primer siglo, es mixta. Es decir, viene un trasfondo greco-romano y un trasfondo judío. Él empieza hablando acerca del amor cristiano, empieza diciendo desde capítulo 12 de Romanos, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, amémonos, pero sobre todo un énfasis muy importante, y es expresen la justificación que el Señor ha hecho con ustedes. El tema de la carta a los Romanos, todos los reformados nos pueden preguntar y decimos la justificación por la fe. Desde Lutero mismo, él mismo lo puso, el tema de la carta es esa. Y bueno, no es el escenario para debatir si ese es el tema o no. Pero lo cierto es que los últimos capítulos de esta carta son supremamente enfáticos en la manifestación de esa justificación. ¿Por qué razón? La justificación, llamémoslo de esta forma, es una doctrina del Señor que Él manifiesta en secreto. Cuando digo en secreto, es que yo estoy aquí parado y acabaron de llegar los hermanos
Pepe, Hugo, Juancho, y pues yo no sé si son justificados o no, ¿sí? Con la hermana María y la hermana Marixa, no sé si son esos sus nombres. Y yo no puedo decir, sigan hermanos justificados. Solamente digo, hermanos. O como decimos los rolos, su merced. Es porque no conocemos los nombres. Por eso digo, es una doctrina escondida. Quiero que me entiendan ese punto. Entonces, nadie puede decirle al pastor Adrián, necesito una consejería. Y el pastor Adrián dice, bueno, ¿y cuál es tu inquietud? Dígame si soy salvo. Dígame si soy justificado. Y pues yo no conozco las consejerías del pastor Adrián, pero ya conozco a Adrián lo suficiente y sé que lo que él va a responder es, no lo sé, hermano. Pero te voy a dar las señales de un justificado. Y las señales de un justificado, si las quieren encontrar, están desde Romanos capítulo 10 en adelante. Y sobre todo del 12, 13, 14 y 15, capítulos tan, que a veces como que ya nos aburre tanta cuestión normativa, pero esas son las señales del justificado. Y las resumo en dos: la unidad y el amor. La unidad y el amor. Ni Adrián, ni José Harrell, ni Javier Muñoz, ni Daniel Lancheros, ni ningún otro pastor que ustedes conozcan, ni ningún otro pastor de canal de YouTube, ni de televisión, ni de radio, puede decir, es que él es justificado. La justificación pertenece a un secreto del Señor, donde pone la certeza en cada persona, en cada corazón de cada creyente, que Él ha justificado de que lo es. Así que una persona puede estar en sus últimos momentos con la certeza de que va a estar en la presencia del Señor. Así es. Obviamente vamos a dudar, obviamente vamos a tener unos baches de fe, unas cuestiones complicadas, pero siempre el Señor va a poner esa certeza de que vamos para el cielo, de que vamos a la presencia del Señor. Y aún así, nuestras dudas, nuestras inquietudes y nuestra falta inclusive de obediencia será sostenida por la gracia del Señor, porque Él nos ha justificado por su pura gracia. Es decir, la justificación, Él la quiso. Y Él da su propia gloria a eso que Él hizo. Pero lo que nos corresponde en la práctica como cristianos, ¿cómo mostramos eso que el Señor ha hecho en nosotros? Vamos al texto ahora sí, en Romanos, en el contexto. Dice, capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Oigan, hermanos, estos textos a quien les está hablando, ¿cómo pegó de duro? ¿Por qué razón? A veces nosotros en la iglesia, y esto es de mucha práctica aquí en la iglesia y en todas las iglesias, vamos a tener dos tipos de personajes, los fuertes y los débiles. ¿Y cómo se van a identificar? Digamos que por lo que estoy haciendo toda una serie de estudios de Romanos, que por cierto, por correo electrónico tengo todos los sermones, tenemos que definir el débil, aquel que se aferra a unas situaciones terrenales y temporales para justificar, ya estoy usando ese verbo, en este sentido de que su santidad es mayor que la de los demás. Miren lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el pastor Adrián, perdón, hoy voy a usar mucho tu nombre, pero el pastor Adrián es más santo que el pastor Daniel Lancheros, porque él tiene traje y corbata y el pastor Daniel no trajo traje y corbata, ¿sí?
Estoy dando un ejemplo a lo que se aferra un débil. ¿Sí? Un débil también se puede aferrar a yo no como carne, ¿sí? Porque soy partidario de una dieta vegetariana o vegana, así que honro más a Dios, glorifico más a Dios comiendo vegetales y frutas. ¿Sí? El débil, ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que eso sea malo, ni que venir en traje sea malo. Ojo con lo que estoy diciendo, es aferrarse a aspectos temporales de esta vida. Otro dirá, yo no tengo televisión en mi casa, no escuchamos radio, ni tampoco permito que mis hijos vean internet, porque eso es del diablo. Entonces, esa persona se aferra a eso, pero en los 3 ejemplos que yo di, y que pueden ser muchos más, esa persona piensa que eso le fortalece la vida. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? En su conciencia y en su corazón, esa persona dice, y yo llego primero a la iglesia, y yo llego y lavo la loza, y yo llego y ordeno las sillas, y yo llego, sin decir que llegar tarde es bueno, al contrario, es pecado. Quiero comunicarme muy bien porque a veces estos temas se vuelven un poco mal interpretados. Lo cierto es que cuando ustedes leen el versículo 1, léanlo ustedes cuando yo diga 1, 2, 3. 1, 2, 3, léanlo. Así que... Mismo, exacto. ¿Quiénes son fuertes? Según la lectura. Ustedes. Noten la dialéctica del Espíritu Santo usada por el apóstol Pablo. A mí me sorprende esa afinidad griega ahí. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando yo lo leo, yo soy el fuerte. Cuando Patricia lo lee, ella es la fuerte. Cuando Andrea lo lee, ella es la fuerte. Cuando Gustavo lo lee, ella es la fuerte. Él es el fuerte. Entonces, no hay cabida para decir, soy débil. Da por sentado que todo cristiano que está leyendo las Escrituras y que está en este momento escuchándolas, son fuertes. Y les voy ahorita a decir por qué razón. Porque así que los que somos fuertes, entonces, ¿quiénes somos fuertes? Los que apelamos a la gracia y a la misericordia de Dios para sostener nuestras vidas. A los que, si bien tomamos unas prácticas y unas costumbres terrenales, no divinizamos o idolatramos esos aspectos para mostrarle a los demás lo santo que soy yo. No es aquel pastor, y estoy seguro que Adrián no lo hace, ni yo tampoco, el que dice, lo que pasa es que yo aquí adelante me paro después de haber orado las 12 horas desde anoche hasta hoy. Me imagino que no, hermano, porque para pararse aquí toca dormir un poquito mejor. En el ambiente reformado donde yo me levanté, nos tocaba ayunar y desayunar muy poco. Y cuando yo le pregunté a mis pastores que por qué pues nos tocaba a los líderes hacer eso, dijeron, porque Juan Calvino lo hacía. Así muy bien. Además, Juan Calvino solamente dormía 4 horas. Los que conocen la biografía del patrono saben que es así. Lo digo así, ¿por qué razón? Porque a veces predicamos más de Lutero y Juan Calvino que de Cristo. Y no fue por Lutero y Juan Calvino, eso los admiro y son obviamente inspiración. Pero ellos predicaron de Cristo, cosa que hoy en día hace mucha falta. Y les digo, a veces predican más de Cristo estos que están aquí en el primer piso que muchas iglesias reformadas. Y lo digo con vergüenza. Y soy el primer detractor de mi propia escuela. Entonces,
En ocasiones, los débiles echan mano precisamente de esas cosas para mostrar una mayor santidad delante de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Presionan al rebaño, presionan a los hermanos, presionan a la familia del Señor a hacer lo mismo. Entonces llega un hermano probado, llega un hermano en calamidad, dice: quedé sin trabajo, yo no sé cómo pagar el arriendo ahora, mis hijos son enfermos, no sé qué hago. Y en vez de dar ánimo, entonces el hermano en la fe dice: pero ¿cómo no? Pues como usted no ora las 4 horas que tiene que orar, como usted no lee la Biblia como tiene que leerla, claro está, que si quiere orar 4 horas, órelas. Y si quiere, diarias, ¿no? Y si tiene el tiempo para leer la Biblia 4 horas diarias, hágalo. Pero eso no lo use para restregárselo a los demás. Eso es lo que hace un débil. Y la iglesia tiene esos dos tipos de personajes: los fuertes y los débiles. ¿Y quiénes son los fuertes? Voy a decirlo de esta manera. ¿Quiénes somos los fuertes? Ustedes y yo, según las Escrituras. Los que apelamos a la gracia y misericordia del Señor, los que buscamos el propósito del Señor en nuestras pruebas, en nuestras calamidades, en nuestros dramas personales o de familia o de sociedad, y en los que siempre estamos esperando la palabra de consuelo del Señor, de decir: Señor, estoy esperando tu respuesta en esta situación. No me dejes, no me abandones, estoy en tribulación. No puedo trabajar por mí mismo, Señor. Soy un Mefiboset. ¿Me están siguiendo el hilo? Soy un Mefiboset, que no puedo trabajar por mí mismo, donde toda mi familia, hablando en términos de historia y sagrada, se perdió. Mefiboset era un solitario, tirado allá en un rincón. Y el rey David, tipología de Cristo, lo recoge y lo sienta en la mesa para comer con él todos los días. El fuerte no es el que pone su fuerza delante del Señor. No es el que dice: Señor, pero si yo he orado. Señor, ¿por qué quedé sin trabajo si yo diezmo? ¿No han escuchado esa? Uy, así, hermanos, abunda esa. ¿Por qué, Señor, estoy enfermo si yo voy a gimnasio? ¿Cuántos llevan 30 años en la vida cristiana? Sí, tú llevas toda la vida, eso es cierto. 20 años en la vida cristiana. Muy bien. 10 años en la vida cristiana. 5 años en la vida cristiana. Ustedes saben, hermanos, los más veteranos y después los más jóvenes en la fe, que en la vida cristiana, ¿cuánto es 2 más 2? No siempre es 4. No siempre es la lógica nuestra. Es una lógica diferente. ¿Que obramos, que hacemos según el marco de las Escrituras? Claro que sí. Pero cuando tú preguntas al Señor: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué esto? No vas a encontrar una respuesta clara con respecto a ese tema. Pero sí vas a encontrar una respuesta con relación a lo siguiente: mi gracia te sostiene, mi justicia está sobre ti, mi amor está acompañándote. Y a veces somos tan descarados con el Señor que decimos: no, pero eso no me sirve. Y las pruebas del Señor en esta ocasión es cómo estamos sosteniendo a los débiles en la fe. Tú fuerte, ¿cómo la sostienes? Dice las Escrituras: no te agrades a ti mismo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Entonces, lo primero que toca mirar ahí, entonces es, yo como familia del Señor no debo agradarme a mí mismo, ¿sí? Yo no debo estar buscando lo mío. Debo agradar a la familia de la fe. Pero claro, no faltará el hermanito débil que le diga a uno que para que lo agrademos a él, entonces tenemos que hacer una serie de actividades o dinámicas o tener unos comportamientos con el débil. De por sí, el Señor no nos llama a ser débiles, sino a soportar a los débiles. Los llama a ser fuertes. Tengo muchas anécdotas, pero tal vez el pastor Adrián tiene otro tanto. Pero les voy a mencionar una que lo mencioné en la iglesia la otra vez, en Cristo Rey. Cuando me invitaron a dictar unas conferencias hace muchos años al Magdalena Medio, en tiempos difíciles, tal vez 2003, 2002. Y paré en la ciudad de Barranca Bermeja para dictar unas conferencias de apologética. Y bueno, estaba allí y de allí yo tenía que salir a Huachica y no sé por qué razón paré en un pueblo y unos hermanos de la iglesia, en aquel entonces, unas iglesias inmensas y la iglesia, digamos, más tradicional en aquella región, me invitaron a almorzar. Era un restaurante en la ribera del río Magdalena, hasta el panorama era muy bonito. Y de pronto, pues el mesero pasa y nos pregunta a cada uno qué tipo de pescado íbamos a comer. Entonces empezó un hermano, una hermana, en fin, personas que hasta ese momento yo conocía. Yo era invitado. Y yo fui el último y yo vi un pescado que no les voy a decir cuál era, solo dije, este. Entonces el mesero anotó y se fue. Yo noté un cambio de ambiente en la mesa. Noté como de que algo pasaba. Mala vibra, dicen los hippies, mala onda. Y entonces yo pregunté muy directamente, ¿pasó algo con lo que yo pedí? Y un hermano me dice, pastor, nunca nos imaginamos que usted siendo un cristiano vaya a comer ese pescado. Pueden mirarse, pueden sorprenderse, pero existen cristianos así. Y yo dije, ¿y qué tiene de malo el pescado? Es del diablo. Es del diablo, hermano. Pues hasta ese momento yo no sabía que el diablo pescaba pescados realmente. Pueden pasar muchas cosas en su mente en ese momento, pueden pasar muchas cosas que decir, pueden ustedes sentir, y fuera de un calor tremendo de 40 grados, sudar como caballos y no saber qué responder. Pero me acordé de este texto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pregunta siguiente. ¿Puedo comerme el pescado con libertad, hermanos? No quería ofenderlos. Mejor cámbielo, dijo uno de ellos muy enfáticamente y pentecostalmente hablando. Bueno, lo voy a cambiar. Pero ustedes me pueden ilustrar en la Biblia dónde dice, para mi edificación, que lo que estoy haciendo es pecado. Algunos dijeron textos de Levítico, otros de Deuteronomio, otros se metieron por allá con el Evangelio del Señor, otros especularon, pero no hubo una respuesta clara de la Biblia. No la hubo, no la encontraron. Pero me bajé al nivel de ellos. ¿Cuál pudiera ser mi reacción carnal? ¿Qué les pasa? ¿Tengo hambre?
Pues realmente si esa era la invitación, pues ahora con más ganas voy a comerme esto frente a ustedes, ¿sí? Además yo oro y eso ya queda santificado. Pueden salir muchas expresiones nuestras, pero fruto de nuestra carnalidad. Y esto se los estoy diciendo en nuestro país, en este mismísimo siglo XXI. Y ahí también podemos meter comida, bebida, cerveza, vino, morcilla, longaniza y los platos del pastor Adrián, que son todos mexicanos. Podemos juzgar todo. Pero el punto, la pregunta fundamental es, ¿edifica o no edifica? Si ustedes se van a Tailandia y los invitan a predicar el Evangelio y tienen que comer escorpión vivo, culebra machacada y todo ese tipo de cosas que para nosotros es hasta lejano y exótico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Son unas cosas que tenemos que preguntarnos. Entrar en conflicto de esto, ¿edifica o no edifica? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que el Señor dijo que iba a buscar cuando Él viniera. Amor y unidad. La pregunta es, ¿la tenemos? Porque en ocasiones lo que divide la iglesia son este tipo de temas. Conozco una iglesia que se dividió y un líder no le gustaba que se echara el dinero en un sobre, el dinero de los diezmos, en un sobre. Y el pastor dijo sin sobre y el líder decía con sobre. Entonces se llevó 50 personas y armó una propia iglesia. Estoy hablando de que los débiles hacen daño a la iglesia. Pero lo que en ocasiones nosotros hacemos es alimentarles más su debilidad. ¿Qué debo hacer con el débil? Quiero preguntar al débil, ¿dónde en la palabra de Dios está lo que tú dices y dónde está la edificación de lo mismo? Hay personas que inclusive en estos tiempos electorales de propuestas de políticos dicen, no, es que ningún cristiano debe votar por esa persona. ¿Lo hemos escuchado? Eso es muy tradicional. Entonces uno dice, oiga, pero es que yo sí quería votar, entonces ya no soy cristiano. El débil se aferra a esas cosas. Mientras que el Señor en su palabra nos dice, muestren su justificación. Muestren lo que yo hice por ustedes. Muestren su santidad bajo la justificación. Entonces dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, usando uno de los salmos que están en las Escrituras. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese débil tiene esperanza de ser fuerte. Pero les voy a mostrar algo en las Escrituras. En Filipenses, capítulo 2. Antes de leer Filipenses, recordemos nombres de los discípulos del Señor. El más sobresaliente que recordamos, el discípulos del Señor. Pedro, ¿cierto? 3 características de Pedro discípulo. Temperamental, imprudente, agresivo. Bien, sobre todo cuando le quitó la oreja al siervo. Entonces, Pedro, otro. Juan discípulo. 3 características de Juan como discípulo.
Empezando por el apodo. Discípulo. Claro, yo sé que decimos al discípulo amado, pero él, a ver, cuando el Señor lo encuentra, no era, con el hermano, con Jacobo, eran los Boanerges, hijos del trueno, tropeleros, iracundos, sí, codiciosos, gracias. Otro, a ver, Mateo, Leví, ese, excelente, ese es muy bueno. Las características de Leví o Mateo. Es publicano, cogía mordida, era un corrupto. Es que la palabra corrupción no es la del siglo XXI, esa ya viene de hace tiempo. Bueno, esos 3 discípulos, ¿débiles o fuertes? ¿Qué dicen? Débiles. Bien. Pero ¿qué llegan a ser ellos después? Fuertes. Entonces sí hay esperanza. Leví se aferraba a la plata. Pedro se aferraba a su propia personalidad, a su propio liderazgo. Juan y Jacobo se aferraban a su propio estilo también de cómo hacer las cosas. Es más, hasta las mamás de ellos algunas veces intervinieron a ver quién se sentaba al lado y lado del Señor en el reino de los cielos. Estoy hablando de que nosotros, si queremos encontrar identidad, podemos mirar las características de los discípulos del Señor y vernos en ellos. En Pedro, en Juan, en Jacobo, en Andrés, en Leví y Simón, el celote guerrillero. Si queremos encontrar afinidad, echemos un repaso en ellos. Pero hay esperanza para el débil. Porque el Señor nos dice lo siguiente. Por tanto, iglesia, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esos 2 versículos, el resumen es, vamos a sentir una misma cosa. Dice así, una misma cosa. Todos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Deberíamos de predicar esto en las estaciones de Transmilenio. ¿Cierto? Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. ¿Podemos tener esa capacidad en nuestra carne? No. Pero el Señor ya nos justificó, por lo tanto nos dice, haya un mismo sentir, una misma cosa, una misma, que estimen a los demás como superiores. ¿Por qué? Porque ya tenemos un software nuevo y actualizado. Y se actualiza cada vez que nos reunimos con la iglesia, y se actualiza cada vez que hacemos devocional, cada vez que adoramos los domingos, se actualiza. No es como Android o como los computadores que un momento dado uno prende y no, está actualizando. No, este se actualiza cada vez que nos acercamos al Señor. Y hoy se está actualizando esto. Y es que tú eras un Mefiboset, que no servías para nada, que pertenecías a una familia que ya no tenía herencia, que ya había sido asesinada y muerta. Eras un Mefiboset como yo. Y el Señor nos sacó de ese rincón, como hizo David. Nos puso a comer en su mesa. Y por otro lado nos está diciendo, ¿y sabes cómo me tienes que agradecer? Haya este mismo sentir, que si hay débiles, prójimos débiles, sobre todo en la familia de la fe, haya este sentir, trátalos como superiores a ti, con consideración. Qué duro es esto, qué pesado. ¿Y sabes dónde deja nuestra gloria? En el piso. Nuestra arrogancia
nos barre y nos trapea. Y ojalá hayan débiles escuchando esto para que no manipule si es que se considera débil. Porque también por ahí hay personajes cristianos que dicen, pongámoslo en este contexto, hola, hermana María. Hay muchas Marías. Sí. Hermana María, ¿cómo estás, hermana María? No, aquí mal, no. Probada, sin ánimo, sin ganas de vivir. Yo quiero que el Señor me lleve ya. Yo quiero que ya se acabe todo esto. Todo es trágico, todo es... ¿Pero qué le pasó, hermana María? No, pues que se me hizo tarde para llegar al trabajo. Y el pueblo cristiano está lleno de quejumbrera. Es así. Pero el tema es, ¿y dónde se sostiene en el Señor? ¿Cómo se sostiene en el Señor? Sí, le acarrió un regaño, pues sosténgase en el Señor. Le acarrió de pronto un mal día, pues sosténgase en el Señor. Pero en ocasiones el Señor no está presente en esta cotidianidad de 10 millones de habitantes mal contados en Bogotá. ¿Cómo practicar esto en una estación de Transmilenio? ¿Cómo practicar esto en la universidad? ¿Cómo practicar esto en los ambientes de trabajo? En el estrés. ¿A qué hora se levantan ustedes? ¿4? ¿4:30? ¿3? ¿Y a qué hora te duermes? A las 10 de la noche. Imagínate. ¿Solo duermes cuánto? 5 horas. Ah, como Calvino. Pero Calvino no se levantaba a lavar, cocinar, hacer el almuerzo, ¿cierto? Ni Calvino salía corriendo a buscar el Transmilenio, al alimentador. Sí, todo eso. Es que aquí se reforma el siglo XXI en Bogotá, no la reforma del siglo XVI. Es vivir en Cristo. Y nos sostiene Cristo. Como sostuvo a Lutero y a Calvino y a otros más y a toda la iglesia. Nos sostiene Él acá. Pero Él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, versículo 4, sino cada cual también por lo de los otros. La consideración mutua. Y claro, uno le puede decir a la hermana María, yo sé que tú sufres por eso, porque cogiste tarde el transporte, pero vamos a orar por ti, o déjame orar por ti, déjame hacer una compañía, un seguimiento contigo en esto. El próximo domingo ya no quiero que estés triste, sino que estés gozosa en el Señor, porque la iglesia es probada en otras cosas. Y de pronto lo tuyo no está trascendental, pero puede que sea sensible para esa persona. ¿Sí me entienden? Puede que sea algo muy sensible. Hay personas que les da un catarro, una gripa y les pega más. Y llega el que está enfermo de todo y dice, usted nomás con una gripa, pero puede que sea así. Puede que esa persona en su debilidad sienta más. Pero ¿cómo ayudamos al débil, mostrando misericordia y que ese fuerte se baje un poco y lleve al débil para que reconozca la gloria del Señor? No que el fuerte o no que el débil jale al fuerte en su maña, en su mala costumbre. Es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo. Ya no más vamos a comer pollo ni carne. No, espera. No, es que de ahora en adelante las damas tienen que venir con falda larga y medias de rombos y pelo suelto hasta la cintura. No, espera. Ese tipo de cosas obedecen a debilidad y no a fortaleza. Estoy hablando de cosas muy prácticas. Y en serio, a veces ustedes leen Romanos y dicen, uy, pero qué carta tan pesada. Pero toda la explicación de lo que dice en doctrina está en los últimos capítulos. Y la concordancia se encuentra en muchos textos. Usé este de Filipenses, podía haber usado uno del mismo Señor Jesucristo.
Pero este es el que describe al Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Podemos negarnos a nosotros mismos? En Cristo Rey están en proyecto dos parejas que se van a casar, jóvenes ellos. Y el primer punto del curso es prematrimonial, es negarse a sí mismos. No lo han pasado. Yo no voy a decir que no los voy a casar por eso. Pues si se están quemando, que se casen. Pero, fundamento básico. O sea, esto no es family life ni matrimonios en acción. No, es básico. La Biblia dice, niéguese. No, es que en mi casa me sirven desayuno, almuerzo y comida con jugos diferentes. Niéguese. Porque en la casa de la señorita eran arroz con huevo y agua. ¿Quién va a ceder? Es lo básico de la negación en una pareja. Pero el Señor no nos pide que sea solo en pareja, sino en las relaciones interpersonales. Una anécdota que tenemos con Pati. ¿Qué se come el 24 de diciembre en la noche? A ver, tamales, sancocho, natilla. Pero ¿qué se empieza? A ver, lo básico, básico, básico. ¿Cierto? Uy, sí, galletas y vino. También natilla, pero el vino. Vino, no sé, el que haya. Y con Pati estábamos en el culto de Navidad en la iglesia. Fue temprano ese día, yo recuerdo. Y había una pareja de la iglesia, amigos. Y les dije, vamos a mi apartamento y pasamos la Nochebuena. Pues no tenemos ya programa ni plan. Pasémosla juntos. Ah, qué bien, hermano Daniel, hermana Patricia, qué bien. Porque también hablamos así, ¿no? Hermanos. Con qué entusiasmo. Y este personaje saca el aperitivo. Galletas Festival con vino cerezano. Y estos personajes nos rechazaron el vino y nos dijeron lo mismo. No sabíamos que ustedes, siendo tan cristianos, tomaran vino. ¿Qué pudiéramos haber dicho Pati y yo? Les voy a decir varios argumentos. ¿Están en mi casa? Yo los invité. Lo que está en mi casa se come lo que hay en mi casa, ¿cierto? Además eso ya está santificado, hay que dar gracias a Dios. Eso. ¿Qué hicimos, Pati? Qué pena con ustedes. Les pedimos perdón. No debimos haberles preguntado antes si tenían debilidad con el licor. Vamos a comer galletas con agua. Y no propiamente aguardiente, agua. Porque el Señor nos pide que no hagamos para nosotros mismos. Pero también le dije a esos hermanos, revisen el punto. No se queden ahí. Porque para la Biblia, y como intérprete de la Biblia, ustedes están estancados. Claro, pues nunca más volvimos a tener Navidades con ellos. Es más, un tiempo después se fueron de la iglesia por ese tipo de cosas. Pero les estoy mostrando un ambiente de iglesia que es muy natural, es muy normal, pero que a veces no hacemos nada bíblicamente hablando. Que no haya ese sentir de mi egoísmo, ni del fuerte, y del débil, mucho menos para manipulación.
Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Por la iglesia aquí, Señor, gracias. Porque tú estés bendiciéndola. El ministerio de Adrián, de sus líderes, sus ancianos, sus muchachos, gracias. Su familia. Que no falte tu bendición. Que tú nos socorras, Señor, de ser víctimas de nuestras propias debilidades. Y perdónanos. Porque en la cotidianidad obramos más para nuestro propio agrado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas, que tú permitiste que se escuchara de tu palabra y se siguiera el culto para ti. Que mientras el mundo pelea entre ellos mismos en sus vanidades, nosotros nos esforzamos por buscar tu propia gloria. Gracias, Señor. Danos las herramientas de tu Espíritu para esto. En Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Hermanos, así vamos a ponernos de pie y vamos a terminar cantando, o bueno, antes de la bendición vamos a cantar el himno Firmes y Adelante. 500.
sin temor alguno, que Jesús nos dé. Hermanos amados, inclinemos nuestro rostro, recibamos la bendición pastoral que el Señor dejó en su santa palabra. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Pondrás el nombre de nuestro Señor a tus hijos y se los enseñarás, y el Señor tu Dios les bendecirá. Palabra del Señor. Amén. Vamos, hermanos.